Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de trigonometría y vamos a iniciar una tanda de vídeos en los cuales vamos a resolver una serie de ejercicios que están enfocados principalmente a la resolución de triángulos. Aunque, por ejemplo, en este vídeo pues veremos algún ejercicio de cálculo de razones trigonométricas de determinados ángulos y ya también pues algún ejercicio de resolución de triángulos. En este primer ejercicio vamos con un problema clásico en el cual nos dan el valor del seno de un determinado ángulo, 0,62, tenemos que calcular el coseno y la tangente y nos dice que el ángulo está en el segundo cuadrante. Bueno, pues en el segundo cuadrante sabemos que el seno es positivo, el coseno es negativo y la tangente, por tanto, es negativa. Como conocemos el seno, partimos de la relación fundamental coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Sustituyo el seno por 0,62, paso este cuadrado al segundo miembro restando y como el coseno tiene que ser negativo, cojo la raíz negativa de este valor. No le aproximamos y nos daría menos 0,78. Por lo tanto, la tangente sería igual a seno entre coseno, 0,62 entre menos 0,78, que aproximadamente sería menos 0,79. En el segundo ejercicio, ahora conocemos el coseno, tiene este valor negativo, menos 0,83, con lo cual va a estar en el segundo o tercer cuadrante y tenemos que calcular el seno y la tangente. Nos dice que estamos en el tercer cuadrante, con lo cual el seno será también negativo y por lo tanto la tangente positiva. Y procedemos igual que antes, partimos de la relación fundamental, sustituimos el coseno por menos 0,83, lo elevamos al cuadrado, lo pasamos restando. Fijaros, aquí lo he calculado porque algunos estáis más cómodos. Cuando haya 3, 4 decimales los ponemos todos, ¿vale? Solo aproximamos cuando la pantalla que tengamos en la calculadora pues esté llena de números. Aproximamos siempre a la cifra de las centésimas. El seno, como tiene que ser negativo, tomo la raíz negativa de este valor, lo aproximamos y nos daría menos 0,56. Por lo tanto, la tangente sería igual al seno del coseno, menos 0,56 entre menos 0,83, que aproximadamente sería 0,67. Y vamos con la tercera situación, que es aquella en la cual nos dan la tangente y tenemos que calcular el seno y el coseno. La tangente es negativa, con lo cual vamos a estar en el segundo o cuarto cuadrante. Y como nos dice esta condición, pues ya lo tenemos fijado, es el cuarto cuadrante. Ahí el seno es negativo y el coseno positivo. Cuando nos dan la tangente, partimos de las dos relaciones fundamentales, es decir, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 y la relación en la cual la tangente se define como seno partido de coseno. Como conozco el valor de la tangente, que es menos 0,92, lo ponemos aquí y el coseno lo pasamos multiplicando. Sustituimos el seno por este valor, menos 0,92 por c, lo elevamos al cuadrado, tenemos 4 decimales, sumamos, sería 1 más 0,8464, pues, ¿vale? 1,8464 coseno cuadrado, este valor que está multiplicando pasaría dividiendo, como estamos en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo, tomo la raíz positiva de este valor, que sería aproximadamente 0,74. Para obtener el valor del seno, sustituimos en esta igualdad, menos 0,92 por 0,74 quedaría menos 0,6808. O también, si queréis redondear, menos 0,68. Pero bueno, vuelvo a decir, cuando hay 3 o 4 decimales los ponemos todos y nos ahorramos el estar con la duda de que si lo pongo o no lo pongo, ¿vale? En este ejercicio, pues vamos a calcular las razones trigonométricas que tenéis en estos 4 apartados. Si os fijáis, en los 3 primeros tenemos un ángulo mayor de 360 grados y en el cuarto un ángulo negativo. ¿Cómo vamos a obrar en los 3 primeros apartados? Pues lo que vamos a hacer es dividir estos ángulos entre 360. El cociente nos indicará el número de vueltas que damos y el resto será el ángulo con el cual se va a corresponder. Entonces, el seno de 13.290, al hacer la división, se corresponde con el seno del resto de 330. Bien, pues ahora relacionamos este ángulo con alguno de los conocidos en el primer cuadrante. Como 330 está en el cuarto cuadrante, ahí lo que buscábamos era la relación 360 menos alfa. Ese alfa en este caso es 30 grados. Con lo cual,
ponemos seno de 30 grados y ahora tenemos que añadir un menos si, como ocurre en este caso, el seno es negativo. Al estar en el cuarto cuadrante como lo es, añado este menos. El seno de 30 es un medio, con lo cual el resultado sería menos un medio. Para calcular el coseno de 4.995, divido este ángulo entre 360. Damos 13 vueltas y caemos en el ángulo 315, que volvemos a estar en el cuarto cuadrante. 360 menos 45 daría 315, con lo cual el ángulo del primer cuadrante es 45. Ponemos coseno de 45 y miramos a ver si añadimos o no el menos. Como el coseno en el cuarto cuadrante es positivo, no se añade nada. Y el coseno en 45 es raíz de 2 partido de 2. Tangente de 3.630. Divido 3.630 entre 360, da 10 vueltas y me sobra 30. ¿Vale? Entonces, coincidiría con la tangente en 30 grados y esta sería inmediata, sería la raíz de 3 partido de 3. Para finalizar, el seno de 300, menos 330 grados, ¿vale? Lo que hacíamos era ver qué ángulo le faltaría para sumar 360, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos el ángulo 330 en negativo, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, iríamos al primer cuadrante y le faltarían 30 para llegar a ser 360. Bueno, pues entonces, el seno de menos 330 va a coincidir con el seno de 30 grados, que es un medio. En el siguiente nos dan los valores de las razones trigonométricas del ángulo 35 grados. El seno tendría este valor, el coseno 0,82 y la tangente 0,7. Y nos mandaría a calcular las siguientes razones trigonométricas. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es relacionar estos ángulos que me dan con 35. Si cae en el primer cuadrante, la única opción que tenemos es que sea complementario, es decir, 90 menos 35. Si cae en el segundo cuadrante habría dos relaciones, la conocida del año pasado 180 menos alfa o la nueva de este año que sería 90 más alfa. En el tercer cuadrante tendríamos la del año pasado 180 más alfa o la nueva que sería 270 menos alfa. Y en el cuarto cuadrante tendríamos la del año pasado 360 menos alfa y la nueva que sería 270 más alfa. Bueno, pues vamos con ello. 55 cae en el primer cuadrante, con lo cual la única opción es que sea complementario. En efecto, 55 más 35 suman 90. Entonces, ¿qué ocurría en el primer cuadrante? Que el seno y el coseno se intercambiaban, ¿vale? Entonces, el seno de 35 coincide con el coseno de 35, que sería 0,82. 125 cae en el segundo cuadrante. ¿Cumple la condición del año pasado 180 menos alfa? ¿180 menos 35 da 125? La respuesta es que no. Con lo cual, la otra situación que tenemos nueva de este año es que sean ángulos que difieran en 90 grados. En efecto, 125 es 90 más 35. En esa nueva situación también se intercambiaban el seno y el coseno, entonces tendría que poner el seno de 35 y, como el coseno en el segundo cuadrante es negativo, le añado el menos. Con lo cual el resultado sería menos 0,57. Tangente de 145, segundo cuadrante. ¿Cumple la condición del año pasado 180 menos alfa? Sí, 145 es 180 menos 35. Entonces ponemos la tangente de 35 y como la tangente en el segundo cuadrante es negativa, le añado el menos. Con lo cual el resultado sería menos 0,7. Seno de 215. ¿Cumple la condición del año pasado 180 más alfa? 180 más 35 es 215. La respuesta es que sí. Con lo cual tenemos que el seno coincide, aquí no se intercambia, sería el seno de 35, pero como el seno en el tercer cuadrante es negativo, le añado el menos, con lo cual el resultado sería menos 0,57. Coseno de 235. 235 no cumple 180 más alfa, lo hemos visto que era 215, con lo cual la condición que nos quedaría sería 270 menos alfa. En efecto, 270 menos 35 sería 235. En esa condición, el seno y el coseno se intercambian, entonces sería seno de 35. Y tendría que añadir el menos porque el coseno en el tercer cuadrante es negativo. Entonces sería menos seno de 35, menos 0,57. Tangente de 305. 305 cumple la condición del año pasado, 360 menos alfa. 360 menos 35 no es 305, con lo cual tenemos la otra opción que sería 270 más 35. Entonces, en esa condición, fijaros que no se mantiene la tangente, ¿vale? Sería la inversa de la tangente. Y como la tangente en el cuarto cuadrante es negativa, le tengo que añadir el signo menos. Entonces sería la inversa de la tangente de 35 y le añado el menos.
Sería menos 1 partido de 0,7, aproximadamente menos 1,43. Y para acabar, el seno de 325 cumple la condición del año pasado, sería 360 menos 35. Entonces, ponemos el seno de 35 y ahora miramos a ver si hay que añadir el menos. Como el seno en el cuarto cuadrante es negativo, le añado ese menos y por lo tanto el resultado final sería menos 0,57. En el sexto ejercicio vamos a resolver tres triángulos rectángulos. Tenemos el triángulo rectángulo ABC, C sigue siendo el ángulo recto. Entonces, en el primero conocemos lo que vale C, que sería la hipotenusa, el ángulo B, y tenemos que calcular A y B. ¿Vale? Entonces, ¿qué conocemos? Este ángulo 57 y la hipotenusa. Para calcular A con estos dos datos, A es el cateto contiguo, utilizo el coseno de 57, que sería A entre 32, paso el 32 multiplicando y obtenemos para A este valor. B, como es el cateto opuesto de este ángulo, utilizo el seno. Seno de 57 sería igual a B entre 32, el 32 pasa multiplicando y obtenemos para B este valor. En el siguiente apartado nos da A, B y tenemos que calcular la hipotenusa C y el ángulo A. Bien, pues entonces C utilizamos Pitágoras, ya que conocemos los dos catetos. Entonces C sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí tenéis la aproximación. Para calcular el ángulo A, podríamos utilizar el C, pero si lo calculamos mal, pues entonces ya también no tendríamos bien el ángulo. Como siempre utilizo los valores conocidos. Entonces, para este ángulo tenemos el cateto opuesto y el cateto contiguo, es decir, vamos a utilizar la tangente. Entonces, la tangente de A sería igual a 250 entre 308, no lo calculo, hago shift tangente de este cociente y aprieto la tecla de grados, minutos y segundos y nos saldría esta aproximación. Si nos mandara a calcular el ángulo B, pues los dos ángulos agudos suman 90, pues sería 90 menos este ángulo. Y en el tercer apartado nos da el cateto A, el ángulo A, y tenemos que calcular el otro cateto y la hipotenusa. Entonces, aquí tenéis la situación, ¿vale? Para calcular, por ejemplo, C, que es lo primero que tengo. C es la hipotenusa. Entonces tengo un ángulo, el cateto opuesto, pues con la hipotenusa, el seno. Seno de 32 sería igual a 35 partido de C. En esta situación, el C pasaría multiplicando y el seno pasaría dividiendo. Y tendríais esta aproximación. Conozco C y A, podríamos utilizar Pitágoras, pero si tengo mal el C, también tendría mal el valor del lado del cateto B. Entonces vuelvo a utilizar estos dos datos, el ángulo, el cateto opuesto, y como ves el cateto contiguo, vamos a utilizar la tangente de 32, que sería igual a 35 partido de B, vuelvo a intercambiar esta B y la tangente, y obtendríamos este valor aproximado. En el séptimo ejercicio nos dice que para determinar la altura de un poste nos hemos alejado 7 metros de su base y hemos medido el ángulo que forma la visual al punto más alto con la horizontal, obteniendo un valor de 40. ¿Cuánto mide el poste? Bueno, pues si esto es el poste y tenemos que calcular la altura, nos alejamos 7 metros de él y medimos el ángulo que forma la visual con el punto más alto y la horizontal y la visual con el punto más alto, 40. Tenemos que calcular h, que de este ángulo es el cateto opuesto. Conozco el cateto contiguo, pues utilizo la tangente, que sería igual a h partido de 7. El 7 pasa multiplicando y la altura aproximada del poste sería de 5 metros con 87 centímetros. Para acabar este primer vídeo, vamos a resolver un ejemplo clásico en el cual aquí vamos a utilizar la estrategia de la altura, ¿vale? Estamos en un punto A, y medimos el ángulo bajo el que se ve un edificio que es de 42 grados. Pues tenemos esta situación. Nos alejamos 40 metros. Si nos alejamos el ángulo va a ser menor, ¿vale? Hasta el punto B y volvemos a medir el ángulo, 35 grados. ¿Cuál es la altura del edificio y a qué distancia nos encontrábamos de él? Se encontraba el punto A del edificio. Entonces vamos a llamar a la altura H, a esta distancia X, con lo cual esta base, la del triángulo rectángulo mayor, sería X más 40. Bien, cuando tenemos esta situación de dos triángulos rectángulos uno dentro del otro, planteamos un sistema, calculando las tangentes de ambos ángulos. En el triángulo rectángulo pequeño, la tangente de 42 sería igual a h partido de x. Yo vuelvo a decir, yo lo voy a aproximar,
Se podría trabajar de una manera mucho más exacta, no dando valores a las tangentes, calculándolo al final, pero ya digo, sería más incómodo, más engorroso de trabajar. Aproximo la tangente de 42 grados a 0,9 y despejo la altura. Paso el x multiplicando 0,9x. En el triángulo rectángulo mayor, la tangente de 35 será igual a h partido de x más 40. Aproximo la tangente de 35 a 0,7, paso el x más 40 multiplicando por lo tanto entre paréntesis y hacemos este cálculo. Quito el paréntesis, 0,7x más 28. Como tenemos despejada la altura en ambos, igualamos, 0,9x sería igual a esta expresión, el 0,7 lo paso restando, 0,2x igual a 28, el 0,2 dividiendo, y me daría que la distancia del punto A al edificio sería de 140 metros. La altura, pues calculo 140 por 0,9 y la altura del edificio sería de 126 metros. Con esto acabo el primer vídeo dedicado a la corrección de ejercicios. Cualquier duda ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.